Hola a todos, bienvenidos a la clase 23 del módulo de Sociología Básica. En esta clase vamos a seguir hablando del tema de globalización. En la clase 22 estuvimos tratando sobre las características fundamentales que tenía la globalización como fenómeno característico de la sociedad moderna. Lo que vamos a ver hoy en día, lo que vamos a ver en esta clase, perdón, es principalmente lo referente a las consecuencias de la globalización. Y al final vamos a hacer también al final de la clase una evaluación respecto a si la globalización es un fenómeno positivo o negativo para la sociedad. ¿Ya? Veamos cuáles son los objetivos de esta clase. El objetivo general es el mismo que tuvimos en la clase anterior, que es entender la globalización como uno de los fenómenos fundamentales de la sociedad moderna, como dijimos, ¿ya? Desde la perspectiva de la sociología. El primer objetivo específico, conocer las principales consecuencias sociales de la globalización. ¿Ya? Y el segundo, como les dije, evaluar críticamente los aspectos positivos y negativos de la globalización para la sociedad moderna. Es decir, vamos a concluir que la globalización no es ni positiva ni negativa, ni totalmente positiva ni totalmente negativa para la sociedad. Que al igual que muchos otros fenómenos de gran escala, digamos, eh, no puede ser totalmente positivo ni totalmente negativo. ¿Ya? Va a tener consecuencias positivas en algunos casos y algunos efectos negativos en otros. ¿Ya? Em, Comencemos entonces. ¿Ya? Vamos a comenzar de inmediato hablando de las consecuencias de la globalización. Ya, una de las más importantes tiene que ver con el tema de las transacciones económicas, de cómo eso se ha desplazado, ¿ya? Cómo los límites que habían, o las fronteras, como se dice ahí, que habían antes respecto de las transacciones económicas, eh, se han ido desplazando, se han ido corriendo. Antes todo el tema económico se limitaba principalmente a un territorio, a una nación, a un país, a una comunidad, ¿ya? Y como mucho con las comunidades o naciones que estaban cerca, ¿ya? Eso antes de la modernidad, digamos, ¿ya? Cuando comienza la época moderna en la sociedad humana, ¿ya? O la modernidad como hablamos nosotros en las clases anteriores, que comienza con un hecho crucial que es el descubrimiento de América, de ahí hacia adelante, digamos, todo el tema económico, ¿ya? De las transacciones, de los intercambios, eso se refiere a transacciones. Una transacción es un intercambio de dinero por productos, por ejemplo. ¿Ya? Todo ese tema comienza a globalizarse, es decir, a expandirse por el mundo, porque antes las transacciones se hacían, o los intercambios económicos, o el comercio, por ponerlo de un modo más eh, em, más conocido respecto de algo que nosotros podemos entender mejor, se realizaba, como les dije, dentro de ciertos límites territoriales bien definidos, ¿ya? Un país, una nación, una comunidad y con muchos, algunos vecinos, digamos, algunos países vecinos, etcétera. Y también, obviamente que también antes de que se entrara en la modernidad habían algunas instancias de comercio global, por ejemplo, pero no estaban tan expandidas. Muy conocido el tema de la ruta de la seda que conectaba al Oriente o a China principalmente con el Medio Oriente y con Europa también. Pero no había mucho más que eso, lo otro estaba dentro de Europa y también estaba limitado por barreras espaciales, etcétera. ¿Ya? Cuando comienza la modernidad, comienza como nosotros dijimos en la clase anterior, la globalización. ¿Ya? Esos dos fenómenos van de la mano, son en algunos sentidos son casi lo mismo, en algunos sentidos. ¿Ya? Entonces cuando comienza a darse eso, los límites ya para las transacciones económicas comienzan a desplazarse, a agrandarse, digamos. Ya no está limitado a un país solamente o a un grupo de países pequeños, comienza a darse por todo el mundo. ¿Ya? Eh, ¿Y eso cómo se da? Se da con el comercio, por ejemplo. Ya el comercio comienza a expandirse por el mundo. El comercio tiene que ver obviamente con las ventas de productos, de servicios. Y eso comienza a darse a nivel mundial, gracias al desarrollo del transporte marítimo, por ejemplo, que sigue siendo hoy día importante por el tema del comercio. ¿Ya? Por eso existen los puertos, digamos, ¿ya? Principalmente por un tema comercial, ¿ya? Porque ahí llegan y salen productos, digamos, y eso se hace por vía marítima principalmente. Pero también el desarrollo de la aeronáutica también permitió mucho el desenvolvimiento del comercio a nivel mundial. Ya no solamente limitado a algunas zonas del planeta, sino que entre todo el mundo, entre todas las naciones del mundo, digamos.
¿Y qué otra cosa está relacionado con este desplazamiento de los límites de las transacciones económicas? ¿Ya? El tema de las inversiones también, ¿ya? ¿Y cómo podemos ver eso hoy en día con todas las empresas que tienen inversiones o empresas o capitales en el extranjero? Ya la mayor parte de las naciones importantes tienen inversiones en otros distintos países, muchos, ¿ya? Aquí en Chile, por ejemplo, tenemos muchas empresas españolas, ¿ya? En el ámbito de la construcción, de los servicios básicos, eh, de la concesión de carreteras, por ejemplo, son muy conocidas las empresas españolas, ¿ya? Eh, y son empresas españolas porque el dinero, las capitales que están puestos y quien los administra, todos son de España, ¿ya? Y vienen acá, invierten y generan trabajo, pero también generan ganancias para ellos mismos, ¿ya? Ya, eso antes no se daba, ¿ya? Antes de la modernidad, antes de la globalización, no se da, eso prácticamente era inexistente. Que un país fuera a otro país y pusiera una empresa, o una empresa de un país determinado se instalara en otras naciones, eso no se da mucho, ¿ya? ¿Y qué decir de estas grandes empresas como Google, como Coca-Cola, por ejemplo, McDonald's, que se instalan en todos los países del mundo? Y eso implica que las transacciones económicas ya no están limitadas al país de origen de esas empresas, sino que abarcan todo el mundo, digamos, porque esas empresas logran instalarse en distintas partes del globo, ¿ya? Ahora, ¿qué implica eso? Implica que eh, la naturaleza del desarrollo económico y el ritmo también sea más acelerado, ¿ya? En la mayor parte de las naciones. Los países crecen en general más rápido en términos económicos de lo que lo hacían antes de la modernidad, antes de la globalización. Crecen más rápido, en general, obviamente. Hay algunas que no crecen tan rápido porque son países más pequeños y no están como tan involucrados, tan inmersos, digamos, dentro de estas transacciones globales. En general todos los países están, pero hay algunos más pequeños que están más aislados, digamos, que no lo están tanto. Pero esto obviamente estamos dando una imagen general. Entonces la mayor parte de las naciones, desde hace 100 años probablemente, o hace 200 años, ya han comenzado a crecer más rápido producto de esto, de que existen muchas transacciones económicas a nivel global, ¿ya? Y eso se debe principalmente a las múltiples relaciones económicas que mantiene cada país, que mantienen diversos países a través de las inversiones transnacionales, es lo que le está explicando, de las empresas de un país que se instalan en otro país y también del comercio internacional, ¿ya? Que es muy grande hoy en día, ¿ya? Y ese comercio internacional estamos hablando no solamente del comercio a través de vías terrestres, vías marítimas o aéreas, sino que también el comercio electrónico, donde uno compra algo por internet y hace toda la transacción de manera electrónica. Ya eso genera mucho dinero hoy en día. Y eso también está considerado en este desplazamiento de la frontera de las transacciones económicas, ¿ya? Hoy en día el dinero fluye por todo el mundo, ¿ya? Y eso es gracias a las inversiones transnacionales, o debido, mejor dicho, a las inversiones transnacionales. Transnacionales es algo que va más allá de una nación, que incluye hartas naciones, eso significa transnacional. Y también debido al comercio internacional, ¿ya? Uno puede comprar lo que quiera en cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito y teniendo internet. Y eso hace que el dinero fluya por todo el mundo, como les decía, ¿ya? Eso respecto al punto A. El punto B, extensión de las comunicaciones globales. Eso también yo creo que es uno de los aspectos más importantes o las consecuencias más importantes de la globalización, ¿ya? La comunicación ahora, igual que el tema de las transacciones económicas, no está limitado solamente a una nación, a una comunidad determinada, a un territorio. Todo el mundo está comunicado en términos de red, es como una red global que hay. Por lo tanto, todas las partes del mundo, todas las sociedades, todas las naciones actuales, y desde que comenzó la modernidad de a poco, progresivamente, se comunica de manera simultánea, ¿ya? De manera global. Y antes, ¿qué pasaba? Que antes en la Edad Media, por ejemplo, podían transcurrir muchos años antes de que se supiera lo que había ocurrido en otras partes del mundo, porque dependía mucho de que una persona viajara a otro lugar y pudiera eh, contar lo que había pasado, ¿ya? Estamos hablando de la Edad Media y de ahí la Antigüedad, etcétera, ¿ya? Pero desde que comienza a desarrollarse la globalización y la modernidad, ¿ya? Desde hace 2 o 3 siglos, eso ha ido cambiando a poco, porque obviamente se comenzó a desarrollar más la navegación, etcétera, todo eso. Pero sobre todo en los últimos 50 años, ahí es donde se ha visto el mayor cambio de todo. ¿Por qué? Porque con el tema de
internet o la televisión, por ejemplo, la radio, todo eso, eh, la rapidez en la comunicación a nivel mundial ha crecido mucho. Hoy en día uno puede saber cualquier cosa que puede estarse pasando en el mundo de manera casi inmediata. Si hay algún estallido social en alguna parte del mundo, se sabe en minutos, ¿ya? Si murió algún artista famoso, se sabe en cuestión de minutos también, ¿ya? Si hay algún desastre natural en alguna parte del mundo, también se conoce de manera inmediata. Si uno quiere hablar con alguien que está en Rusia, uno pesca un teléfono y llama y en cuestión de segundos se está comunicando. O abre una sesión de Skype o una videollamada por WhatsApp o lo que sea y es instantáneo, ¿ya? Eso antes no se podía hacer, ¿ya? Y no solamente el tema de la rapidez, sino que yo puedo comunicarme con cualquier parte del mundo. Eso significa que las comunicaciones son globales hoy en día. Puedo, puedo comunicarme con personas que están en cualquier parte del mundo. Están los medios para eso. Y esto se ha logrado gracias a la irrupción y el uso masivo de los teléfonos celulares, la televisión, internet y los aviones también, ¿ya? Los aviones también, la aeronáutica, el desarrollo de la aeronáutica permite las comunicaciones globales de manera rápida, ¿ya? Si yo quiero ir a China o Japón, por ejemplo, a Estados Unidos, en cuestión de horas estoy allá. Algo que antes tomaba meses, ¿ya? Meses de viaje por mar. Hoy en día toma horas solamente, ¿ya? Claro, no deja de ser el largo un viaje a China, por ejemplo, ¿ya? Pero está a miles de kilómetros, entonces eh, de verdad que es poco tiempo, ¿ya? Es poco tiempo aunque sean 20 o 24 horas de viaje. Em, Eso ha cortado mucho la distancia y el tiempo, demasiado, respecto de lo que pasaba antes de la modernidad, antes de la globalización. Como les decía, donde las distancias eran enormes, eran infranqueables a veces, ¿ya? Se demoraba mucho en pasar de un continente a otro, había que tener mucho tiempo, mucha logística, etcétera. Hoy en día es fácil, se compra un boleto de avión y el otro día uno está en otro continente. Y el tiempo también, ¿ya? El tiempo. No solamente por el tema de la aeronáutica, sino se nota mucho más en el tema de la comunicación a través de medios digitales como WhatsApp, eh, como Skype, un correo electrónico uno lo puede mandar a cualquier parte del mundo y llega de manera inmediata, ¿ya? Eh, los satélites también, no los coloqué aquí, pero también son cruciales, la existencia de satélites, porque la mayor parte de la comunicación que nosotros realizamos a través es de manera satelital. Y eso es lo que permite que todo el mundo esté conectado a los satélites, ¿ya? Porque eso es lo que hace repetir las señales, digamos, porque como la Tierra es esférica, ¿ya? Eh, tienen que haber formas de que las señales se choquen en alguna parte, digamos, porque si no se perderían en el espacio. Entonces tienen que chocar en alguna parte y ser retransmitida. Así funciona la comunicación global, digamos, ¿ya? Principalmente gracias a los satélites, ¿ya? Entonces, ¿qué ha supuesto esto? Un replanteamiento importante de la idea de espacio y tiempo, ¿ya? Con la globalización, el espacio y el tiempo ya no significan lo mismo que significaban para las personas de la Edad Media, de la Edad Antigua, de la prehistoria, obviamente, con mayor razón, ¿ya? Que antes, para esas personas de la Edad Media, el espacio era algo importante, digamos, era una limitante muy importante, y el tiempo también. El tiempo también limitaba mucho porque para recorrer cierta distancia se requería mucho tiempo. Si uno quería comunicarse con otro lugar digamos, de Europa, por ejemplo, de África, tomaba demasiado tiempo porque era mucho espacio que había que recorrer, ¿ya? Entonces, con la globalización, a partir del descubrimiento de América, insisto, de ahí en adelante, de a poco, progresivamente, ¿ya? El espacio y el tiempo ya comienzan de a poco a no considerarse como limitantes para la comunicación. Y hoy en día, en los últimos 50 años, con mucha mayor razón, porque con todo esto del internet, etcétera, de la televisión, de la radio, ya se han eliminado definitivamente las barreras espaciales y temporales, ¿ya? Entonces el espacio y el tiempo ya no se consideran como limitantes para la comunicación a nivel mundial, ¿ya? Y esta comunicación no solo opera en base a la rapidez y la inmediatez, todo es rápido y es inmediato hoy en día, ¿ya? Sino que también opera en forma de redes globales, ¿ya? Es decir, a partir de infinidad de puntos interconectados, ¿ya?
No es solamente que la comunicación hoy en día sea rápida y sea inmediata, sino que también se puede llegar a todas partes del mundo y todo está conectado. Eso significa una red. Una red es una serie de puntos que están conectados, ¿ya? Y eso pasa hoy en día, ¿ya? No es que uno se relacione, digamos, de manera aislada con otra persona que está en otro lugar, sino que hay una red, ¿ya? Una red global de comunicación. Facebook, por ejemplo, es una red global de comunicación, donde uno se puede comunicar con muchas personas a la vez y todas esas personas tienen más contacto y esos contactos tienen más contacto, entonces uno puede compartir una información con miles de personas, con cientos de miles de personas, con un clic. Y eso se hace con Facebook, con Twitter, con WhatsApp, etcétera, ¿ya? Eso significa que la comunicación opera en forma de redes globales, ¿ya? Eso respecto al punto B, ¿ya? Sigamos. El punto C, fomento de una nueva y extendida cultura global, ¿ya? Eh, Sabemos nosotros que cada zona del mundo tiene sus propios elementos culturales, eso nosotros lo hablamos en alguna clase, ¿ya? Tienen sus propias tradiciones, sus propias normas, etcétera. Eso es cierto, eso no se ha, digamos, no ha cambiado, no se ha eliminado, ¿ya? Sin embargo, con la globalización comienza a aparecer una cultura que parece que fuera global, que la compartimos todos en el mundo, ¿ya? Y, y esa cultura tiene que ver con música, con el cine, con la comida, con ropa, con libros, con muchas otras cosas, con el idioma también a veces, ¿ya? Eh, y son cosas que se encuentran disponibles para todos, ¿ya? Que son cosas que todos podemos acceder y que todos compartimos en el mundo, ¿ya? Eh, Eso gracias a la tecnología de la información y la comunicación, internet, los teléfonos inteligentes, los satélites, esas son las tecnologías de la información y la comunicación. El comercio internacional también, como hablamos, y las inversiones transnacionales también, que las mencionamos en el primer punto, ¿ya? Entonces, gran parte de la cultura que existe en el mundo está disponible para todos, ¿ya? ¿Y qué significa que está disponible para todos? Significa que hay cosas que se transforman en cultura global, ¿ya? Que terminamos todos conociéndola, todos asumiendo esa cultura, digamos. Eh, por ejemplo, no sé, en el cine, esta película que es tan conocida, Star Wars, por ejemplo. Star Wars es una manifestación, forma parte de la cultura global, ¿ya? Porque todo en el mundo, en todas partes del mundo hay fans y hay conocedores de esa saga, de esa película de Star Wars, ¿ya? Eh, por lo tanto ya no es algo que pertenezca a Estados Unidos, que es donde se creó. Ya no pertenece, nadie considera que sea una manifestación cultural de Estados Unidos. Se considera como una manifestación de la cultura global, ¿ya? Pertenece a todas partes del mundo, porque ha llegado a todas partes del mundo y en todas partes del mundo hay fans o hay seguidores de esa manifestación cultural. Y eso pasa con la música, con la comida, con la ropa, con los libros, con el idioma a veces también, ¿ya? Como el inglés, por ejemplo, que también se puede considerar de a poco como un elemento de la cultura global, ¿ya? Eh, entonces el hecho de que existan, que la cultura que existe en muchas partes del mundo esté, digamos, disponible para todos nosotros, a través de los medios de comunicación, del comercio, de la inversión internacional, etcétera. Eso implica que hay muchos elementos que se transforman en parte de una cultura mundial. Yo mencioné Star Wars en el cine, por ejemplo, McDonald's también forma parte de la cultura mundial. Es algo que está en todas partes del mundo, ¿ya? Y esta cultura de la comida rápida, la comida chatarra, ya pasó a formar parte de no solamente Estados Unidos, sino que de distintas zonas del mundo, ¿ya? Em, y de distintos continentes. Por lo tanto, esos elementos, McDonald's, eh, Star Wars, por ejemplo, Coca-Cola, esos son elementos culturales globales, porque los compartimos, se lo comparten la mayor parte de las personas del mundo, el mundo completo, ¿ya? De todo el globo. Eh, a eso se le llama cultura global. Y eso se ha visto fomentado por todo lo que nosotros hemos hablado, por el comercio internacional, las tecnologías de información, la comunicación, etcétera. Y se va extendiendo cada vez más, ¿ya? Eso respecto al punto C.
El punto D, desarrollo de nuevas formas de gobierno internacional. ¿Ya? Obviamente que cada país, cada nación tiene su forma de gobierno que son eh, que tienen que ver con la nación. ¿Ya? Cada país tiene su gobierno, etcétera, y esa forma de gobierno determina la forma como la forma como se va a desenvolver políticamente una nación. ¿Ya? Sin embargo, con la globalización han nacido organizaciones internacionales, ¿ya? Porque a eso se le llama formas de gobierno internacional, ¿ya? Organizaciones que tienen eh, jurisprudencia, que pueden señalarle, o sea, eh, que tienen validez, eso es lo que quería decir, que tienen validez a nivel internacional, ¿ya? La principal es la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Que es una de las primeras que apareció. De hecho, hay una que se llama, eh, no me acuerdo el nombre exacto, pero era como Liga de las Naciones, creo que era. Esa es como la antecesora de la Organización de las Naciones Unidas, o la ONU, como se conoce más frecuentemente, la ONU, ¿ya? Esa es como la organización gubernamental, es decir, relacionada con los gobiernos más importante del mundo, ¿ya? Y es una forma de gobierno internacional, porque la ONU tiene jurisprudencia respecto de todos sus miembros, digamos. Puede darle recomendaciones, sugerencias, puede establecer reglas para cómo se deben comportar o las acciones que deben seguir en materia política, militar, económica, etcétera, distintas naciones, ¿ya? Y se supone que los miembros de la ONU deberían respetar lo que la ONU señala, ¿ya? ¿Y por qué se llama una forma de gobierno internacional? Porque no pertenece a ningún país. Es algo que abarca muchos países, ¿ya? Por eso es internacional. Y es una forma de gobierno, es un tipo de gobierno, digamos. Es una organización gubernamental, una institución de gobierno, digamos. Pero es internacional, no pertenece a ningún país en particular, ¿ya? Y así como la ONU, han aparecido otras organizaciones gubernamentales de tipo internacional, que abarcan a muchos países juntos, pero que no pertenecen a ningún país en particular. La Corte Internacional de Justicia también, por ejemplo, ¿ya? Que fue donde Perú y Bolivia demandaron a Chile por distintas razones. Esa es la Corte Internacional de Justicia. La Organización Mundial de la Salud también es una forma de gobierno internacional, ¿ya? La Unión Europea también, que abarca a Europa obviamente, pero también es una organización gubernamental de tipo internacional, porque abarca muchos países, ¿ya? Entonces, estas formas de gobierno internacional solamente aparecen cuando comienza a darse la globalización. En la Edad Media no existe la Organización Mundial de la Salud, no existe la Organización de las Naciones Unidas, no existe la Corte Internacional de Justicia, etcétera. Eso se da con la globalización. ¿Por qué? Porque se requiere de que las sociedades estén interconectadas entre sí, ¿ya? Y eso se comienza a dar con la globalización, con la modernidad, con la industrialización, etcétera, con todo ese tipo de procesos. Por lo tanto, el desarrollo de nuevas formas de gobierno internacional que antes no existían es una consecuencia de la globalización. La OMS, o la Organización Mundial de la Salud, no podría existir si la sociedad no estuviera interconectada, si todas las naciones no estuvieran interconectadas o se relacionaran de manera frecuente, ¿ya? Entonces, estas instancias y otras tantas que hay, ¿ya? Que la Corte Internacional de Justicia, la OMS, la ONU, etcétera, llevan a cabo acciones comprometidas con lo que se ha llamado democratización del mundo, ¿ya? Es un concepto que se ocupa mucho para hablar de la búsqueda de mayores niveles de igualdad y justicia a nivel social, pero a nivel mundial, ¿ya? Eso es como la democratización del mundo. Y todas estas organizaciones, la ONU, la Corte Internacional de Justicia, la OMS, la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? La Unión Europea, etcétera, buscan eso, buscan mejorar las condiciones de igualdad y justicia a nivel social en el mundo, ¿ya? Ese es su propósito, ¿ya? Ese es su principal propósito, es democratizar el mundo, es de hacer el mundo algo mejor, pero a nivel global, digamos, no en alguna zona específica, a nivel global, ¿ya? Por ello que involucran a la sociedad humana en su totalidad o grandes conglomerados de naciones, como en el caso de la Unión Europea, ¿ya? Y hay cientos de organizaciones de este tipo que son internacionales, ¿ya? Yo le estoy dando solamente algunos ejemplos, ¿ya?
Y eso se da solamente con la globalización, como le estaba diciendo. ¿Ya? Punto E, aparición de una creciente conciencia respecto a la existencia de problemas comunes. ¿Ya? Con la globalización, ¿qué sucede? La gente comienza a hacerse más consciente de que hay personas en otras partes del mundo que viven los mismos problemas que ellos o que ellas. ¿Ya? Porque antes las personas no sabían, en la Edad Media las personas no sabían que existía América, por ejemplo, los indígenas de América no sabían que existía Europa, o que existía África o que existía China, ¿ya? En general, estaban todos aislados, digamos. ¿Ya? No se sabía qué sucedía en otras partes del mundo. Entonces, cuando comienza a darse la globalización, las naciones comienzan a conectarse, las comunidades comienzan a conocerse entre sí. Una consecuencia de ello es que la gente comienza a ser más consciente respecto de que hay problemas que son comunes a todos, que son problemas mundiales o globales, digamos. ¿Ya? Entonces hay problemas que las personas se dan cuenta que no solamente lo aquejan a ellos o a algunas naciones. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos problemas? La pobreza, el narcotráfico, la migración, la guerra, el terrorismo, el cibercrimen, la contaminación. ¿Ya? Son cuestiones que afectan y son comunes a los distintos países del planeta. Y la gente con la globalización comienza a darse cuenta de eso gracias a los medios de comunicación, principalmente, eh, a la existencia de esta forma de gobierno internacional que ponen acento en esas cosas, en los problemas de salud que hay, por ejemplo, ¿ya? Eh, problemas como el SIDA, por ejemplo, ¿ya? La misma pandemia que hay hoy en día también, ¿ya? Uno cómo sabe que eso está en todo el mundo con los medios de comunicación, y eso, los medios de comunicación globales son son un indicador de la globalización. Por lo tanto, con la globalización la gente se hace más consciente de que hay problemas que nos afectan a todos, que son problemas globales. ¿Ya? Quién podría negar que el tema de la pandemia es un problema global? ¿Ya? Pero lo sabemos gracias a la globalización, a los medios de comunicación. Cuando se dio la peste negra, la gente no sabía si eso se estaba dando en otras partes. Claro, se enteraban después de muchos años, muchos meses, pero no tenían el nivel de información que tenemos nosotros hoy en día, que sabemos dónde se originó, en qué país está afectado más, eh, cuál es la situación de Latinoamérica hoy en día, qué países están tomando mejores medidas, etcétera. ¿Ya? Pero todo eso lo sabemos gracias a la tecnología de la información y la comunicación, a los medios globales de comunicación. ¿Ya? Y eso es globalización. ¿Ya? Y eso nos da una conciencia más clara, más evidente de que hay problemas que nos afectan a todos. ¿Ya? Y no solamente ese que acabo de decir, o el tema de las guerras, por ejemplo. ¿Ya? Eh, el tema de la migración, están por todos lados. El narcotráfico, el cibercrimen. El cibercrimen son los delitos que se hacen a través de Internet. ¿Ya? Las estafas, ese tipo de cosas. ¿Ya? Etcétera. ¿Ya? Entonces, con la globalización comienza a aparecer esta conciencia creciente de que hay problemas que son comunes a todas las personas del mundo. ¿Ya? Aparte de eso, muchos de estos problemas pueden ser juzgados por tribunales de cualquier país o por tribunales internacionales de justicia, ¿ya? Lo cual muestra su carácter global y común a las distintas naciones. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con narcotráfico o cibercrimen pueden ser juzgados por distintas cortes internacionales, ¿ya? Porque se consideran que son crímenes que abarcan a todo el mundo. Ya si se realiza eh, una estafa o algún delito cibernético, eso puede ser juzgado por muchos tribunales de justicia, ¿ya? O tribunales internacionales. ¿Ya? Eso muestra que esos problemas son comunes, son globales, ¿ya? Y que no atañen solamente a una nación. ¿Ya? Y no se refieren solamente a un país determinado, a una nación delimitada, sino que eh, afectan a todo el mundo. ¿Ya? Em, Eso respecto del punto E. ¿Ya? Sigamos. Otra consecuencia, fomento de una sensación creciente de riesgo. Obviamente eso es una consecuencia más negativa. ¿Ya? Em, en todas las sociedades del pasado han existido distintos riesgos, digamos, que han sido principalmente naturales, ¿ya? Terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, caídas de meteoritos, etcétera, ¿ya?
Todas las sociedades antiguas han estado sometidas a riesgos, a distintas clases de riesgos. Pero han sido en el pasado la mayor parte de ellos, o los más notorios, digamos, de tipo natural, ¿ya? Y qué ha pasado con la globalización? Muchos, o en las sociedades modernas, mejor dicho, muchos riesgos son creación humana, ¿ya? Hay muchos riesgos que están relacionados con desarrollo científico, tecnológico, y que pueden ser peligrosos potencialmente, o son peligrosos para las personas, el medio ambiente, la sociedad, ¿ya? Como cuáles, como la energía atómica, por ejemplo, ¿ya? O los medios de transporte que son contaminantes, los automóviles, por ejemplo, ¿ya? Los automóviles son claramente contaminantes, pero siguen produciéndose en masa, digamos, ¿ya? La energía atómica ayuda mucho, ¿ya? Eh, es una fuente de energía muy eficiente respecto para generar electricidad, etcétera, pero muy peligrosa también, ¿ya? Bueno, y los antecedentes respecto a su peligrosidad están a la vista. Ya han habido muchos accidentes en plantas de energía atómica y han generado desastres que son globales, ¿ya? El más conocido probablemente es Chernobyl, que es una parte que está en Rusia, donde hubo una explosión atómica de una central nuclear, ¿ya? Y bueno, esa zona quedó deshabitada y nunca más se pudo habitar, ¿ya? Por la radiación que generó, y murió mucha gente, etcétera, ¿ya? Eh, entonces son riesgos que están latentes, ¿ya? El problema es, bueno, o el punto, digamos, de esto es que esos riesgos se han expandido a todo el mundo, digamos, ¿ya? Eh, y no solamente riesgos de tipo científico-tecnológico, sino que también riesgos que son más de orden social, como cuáles, como la propagación de enfermedades como el VIH o el mismo terrorismo. Esas cosas no están relacionadas directamente con desarrollo científico o tecnológico, son cuestiones más sociales, ¿ya? Pero también son riesgos de tipo global, ¿ya? Bueno, yo aquí pongo el ejemplo del VIH, pero el que más fácil se nos viene a la mente hoy día es lo que estamos viviendo hoy en día, con el coronavirus, ¿ya? Eh, Cuando comenzó a darse el tema, cuando apareció el primer caso en China, eh, gran parte de las personas de todo el mundo sabían que eso tarde o temprano iba a llegar a su país. Por lo menos aquí, en Chile, eh, yo creo que la mayor parte o gran parte de las personas sabía que iba a llegar. Lo que no se sabía era qué tanto iba a afectar, pero de que iba a llegar, iba a llegar. Entonces, esa sensación de riesgo solamente, de riesgo global, se tiene solamente con la globalización. ¿Por qué? Porque uno comenzó a ver que el coronavirus nació en una ciudad en China, pero casi automática o simultáneamente se empezó a dar en otra ciudad de China, casi el mismo día, el otro día, y después pasó a Europa de manera muy rápida, ¿ya? Y eso se dio principalmente por el tema de la conexión en base al turismo, ¿ya? O el trabajo que en base al desarrollo de la aeronáutica civil. Entonces, uno vio que el tema del virus se propagó muy rápido, por Europa principalmente, y que no iba a tardar en llegar a Chile. Y llegó, y no tardó tanto, o sea, tardó un par de meses probablemente, pero llegó. Eh, y bueno, de ahí todo el resto ya lo conocemos todo, ¿ya? Pero esa sensación de riesgo ya ahora, después de que ha sucedido todo esto con la pandemia acá en nuestro país y en todas partes del mundo, yo creo que la sensación de riesgo todavía va a ser mucho mayor, ¿ya? Cualquier cosa que aparezca en cualquier planeta que tenga potencial pandémico va a generar una ola de medidas gubernamentales, etcétera, y la gente se va a preocupar, etcétera, y va a pasar eso, porque ya pasó una vez con el coronavirus, ¿ya? En la sociedad de ahora, digamos, la contemporánea. Obviamente esto ha pasado muchas veces en el pasado. Eh, pero en las últimas décadas, digamos que es lo más notorio que ha sucedido en términos de salud. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace la globalización? Entendiendo que la globalización es la aeronáutica civil, es decir, que existan aviones que vayan de un lugar a otro, un lugar de hora, eso es globalización. Los medios de comunicación, etcétera, el comercio, todo eso, ¿ya? La globalización produce esta sensación de que
estos riesgos que nosotros estamos señalando, de la energía atómica, de los medios de transporte contaminantes, del VIH, del coronavirus, del terrorismo, se encuentran cerca de todos nosotros, sin importar el lugar donde estemos, ¿ya? No importa que estemos nosotros que estemos a cientos de miles de kilómetros de China, que es donde se generó el coronavirus, ¿ya? Pero tenemos esa sensación de que igual va a llegar acá, ¿ya? Si se produce una guerra atómica, por ejemplo, entre Estados Unidos y Rusia, o entre Estados Unidos y China, o entre Estados Unidos y Corea del Norte, o entre la Unión Europea y Corea del Norte, etcétera, lo que sea, tenemos esa sensación de que eso nos va a afectar a todos, ¿ya? Que las consecuencias negativas de eso nos va a afectar a todos, independiente de que nosotros no pertenezcamos o no vivamos en esos países, ¿ya? Eso es lo que produce la globalización, ¿ya? Y eso se ayuda mucho, obviamente, con el tema de los medios de comunicación de masa, ¿ya? El hecho de que uno tenga acceso a los medios de comunicación de todo el mundo, uno está todo el tiempo informándose de lo que pasa en distintas zonas del mundo. Y ahí uno sabe que cualquier conflicto bélico que sea de tipo nuclear nos va a afectar a todos, ¿ya? Eh, y nos va a afectar a todos independiente de donde estemos. Eso es la sensación de riesgo global. Y eso es una sensación de creciente, que cada vez es mayor, digamos, ¿ya? Y repito que con esto que pasó con el coronavirus, la sensación esa solamente va a crecer, ¿ya? Cualquier cosa que parezca que tenga cara de pandemia, digamos, o de conflicto global, todos vamos a estar pendientes porque sabemos que es probable que pueda llegar a donde estamos nosotros, ¿ya? Y eso es producto de la globalización. Y el último punto, surgimiento de comunidades globales transnacionales que trabajan interconectadas. Esto es positivo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas que forman parte y se mueven dentro de una red global de comunidades, ¿ya? Sin los límites espaciales de una única nación, ¿ya? Es decir, que uno ya digamos, no pertenece solamente al país en el cual uno vive, ni a las comunidades de las cuales que están dentro del territorio de uno, ¿ya? Sino que uno puede formar parte de comunidades que son transnacionales, es decir, que superan las barreras de cualquier nación, ¿ya? Que pertenecen a muchas naciones a la vez o a todo el mundo y que están trabajando interconectadas entre sí, ¿ya? Eh, entonces como uno puede vivir en Chile y puede pertenecer a Greenpeace, por ejemplo, porque Greenpeace es una comunidad global transnacional que está en todas partes del mundo, ¿ya? Uno puede pertenecer a Anonymous si es un hacker y uno puede hacer el contacto, o puede pertenecer a la Iglesia de la Unificación, que también es una comunidad religiosa de tipo global, que está en todas partes del mundo, ¿ya? Entonces, con la globalización han surgido comunidades religiosas, activistas, culturales, políticas, etcétera, que, que son internacionales, que no pertenecen a un solo país, sino que eh, pertenecen digamos, a todas las naciones del mundo. Ese es su propósito, ser global, ¿ya? Y eso que ha permitido a las personas de todo el mundo, o sea, a las personas de distintas partes del mundo, le han permitido pertenecer, entre comillas, a todo el mundo, ¿ya? Ser un ciudadano global, digamos, un ciudadano del mundo, como se dice muchas veces, ¿ya? No un ciudadano de Chile o de Brasil o de Argentina o de Italia o de China, ¿ya? Sino que cuando uno pertenece a Greenpeace es un ciudadano del mundo, digamos, ¿ya? Porque Greenpeace no pertenece a ninguna nación en particular, ¿ya? Anonymous tampoco, ¿ya? Y así otras tantas comunidades que son transnacionales, que son globales, ¿ya? Y uno puede hacer eso, ser ciudadano del mundo, en base a determinados intereses o creencias que unen a todas las personas del mundo, o a distintas, o a ciertas categorías de personas del mundo, ¿ya? Las personas que viven en Chile pertenecen a Greenpeace, por ejemplo, están unidas con las personas que pertenecen a Greenpeace en Japón o en la India, en base a un interés en común, o una creencia, y esa creencia une a todas estas personas, ¿ya? Y los convierte en un ciudadano del mundo, por pertenecer a Greenpeace, porque como digo, Greenpeace y otras tantas comunidades de distintos tipos son comunidades que son globales, son transnacionales, es decir, no pertenecen a ninguna nación, pertenecen a muchas naciones a la vez, o a todas las naciones del mundo a la vez. Y muchas de estas están trabajando interconectadas, ¿ya? Entonces, el hecho de trabajar interconectada, ¿ya? Le da la posibilidad a las personas que pertenecen a estas distintas comunidades de intervenir en todo el mundo, ¿ya?
Alguien que pertenece a Greenpeace basta con que suba un video a Facebook o a la plataforma Greenpeace y puede motivar alguna intervención en cualquier parte del mundo, ¿ya? Eh, Porque puede, digamos, porque digamos, la posibilidad que entregan las redes sociales, el internet, es que eh, uno puede interactuar de manera simultánea con muchas personas que están en distintas partes del mundo, ¿ya? Por lo tanto, uno, aunque esté en Chile, puede generar acciones de intervención en otras partes del mundo, ¿ya? A través de un video, a través de un blog, de una opinión, de un tweet, lo que sea, ¿ya? Y como eso funciona de manera interconectada, eso se va a traspasar de una persona a otra, de una persona que vive en Rusia a una persona que vive en China, de una persona que vive en Japón a otra que vive en, en Sudáfrica, etcétera, ¿ya? Y eso da la posibilidad de, como dice aquí entre comillas, intervenir en todo el mundo, ¿ya? Porque todo conectado, personas de distintas nacionalidades, de distintos países están interconectadas en función de un mismo interés, de una misma organización, de una misma comunidad. En este caso, el ejemplo que estamos dando es Greenpeace, pero puede ser cualquier otro, ¿ya? Entonces, como estamos diciendo, la globalización ha generado la aparición de ciudadanos globales, ciudadanos del mundo, ¿ya? En base a que a su pertenencia a este tipo de comunidades, ¿ya? Ya no son, o sea, siguen teniendo una ciudadanía que es propia del lugar de donde son, obviamente eso no cambia, pero también comienzan a aparecer ciudadanos globales, ya ciudadanos del mundo, es decir, personas que ya no se consideran solamente como chilenos, como argentinos, lo que sea, sino que eh, como una persona que representa al planeta completo, por decirlo de algún modo, ¿ya? Y no solamente una nacionalidad. A través de Greenpeace, por ejemplo, muchas personas piensan o consideran que representan a todo el planeta, ¿ya? Que son ciudadanos del mundo, un ciudadano global, ¿ya? Eso respecto de las consecuencias de la globalización, ¿ya? Como ustedes han visto, hay cosas positivas y cosas negativas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a de tratar de responder esta pregunta. ¿Es positiva o negativa la globalización? ¿Ya? ¿Es positiva o negativa? ¿Ya? Vamos a hacer en este cuadro se hace una evaluación crítica de eso, ¿ya? La conclusión es que la globalización, como muchos otros fenómenos, perdón, tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, ¿ya? Así, estos fenómenos son complejos, es imposible que tengan solo consecuencias positivas o aspectos positivos o solo aspectos negativos, ¿ya? Van a tener de los dos tipos. Así a grandes rasgos vamos a revisar cuáles son los aspectos positivos y negativos de la globalización según lo que hemos hablado hasta ahora, en esta clase y en la anterior también, ¿ya? Aspectos positivos de la globalización, ¿qué cosas positivas podemos decir nosotros de este fenómeno? ¿Ya? Que son favorables para las personas o para la sociedad o para el desarrollo de la sociedad, que mejoran la vida de las personas, etcétera, ¿ya? Que hace la vida más fácil, a eso nos referimos con positivo, ¿ya? Pone al alcance de todas las personas alrededor del planeta la mayor parte de la información, la cultura, los productos, los servicios que existen en el mundo. Eso es positivo porque nos da mayor variedad de opciones, digamos, para elegir, ¿ya? Si uno quiere conocer cómo es la música de Etiopía, por ejemplo, uno entra a YouTube simplemente y busca música tradicional de Etiopía. Y uno puede conocerlo, ¿ya? Si algún chino quiere conocer la cueca de Chile, va a poner cueca chilena en YouTube o en cualquier otra plataforma donde haya eso. O puede comprar música de cueca, digamos, a través de Amazon, ¿ya? O, o si hay música en estas plataformas como eh, de stream, de música que hay como eh, se me olvidó el nombre, perdón, pero que están relacionadas con Google, con Apple, y hay otra que es más conocida, y no me acuerdo el nombre en este momento, ¿ya? Donde uno se hace una cuenta, es parecido a Netflix, pero de la música, ¿ya? Se me fue el nombre, lo tenía aquí, se me fue, ¿ya? Eh, También pues uno puede revisar la música que quiera en ese tipo de plataformas, ¿ya? Em, Entonces pone al alcance de todas las personas alrededor del planeta la mayor parte de la información, de la cultura, de los servicios, los productos que existen alrededor del mundo, y eso nos da más opciones, es algo positivo, digamos, ¿ya? Desde un cierto punto de vista se puede considerar positivo, ¿ya? Otra característica, eh, implica un mejoramiento de la conectividad física y virtual entre las distintas zonas del planeta,
¿ya? Claramente la globalización permite que todas las partes de las distintas zonas del planeta estén eh, mejor conectadas en términos físicos y virtuales. Como les decía yo, uno toma un avión un día y al otro día está en Madrid, por ejemplo, ¿ya? O uno toma un avión y en 2 horas está en Buenos Aires, ¿ya? Así de fácil, digamos, ¿ya? Entonces, la conectividad física se ha mejorado mucho con la globalización. Y virtual, ¿para qué decir? Si yo quiero hablar con algún amigo que tengo en Italia, pesco un teléfono, le marco y hablo en cuestión de segundos, o le mando un mensaje por WhatsApp y en cuestión de segundos puedo hablar con él, ¿ya? Otra característica o otro aspecto positivo, implica un mejoramiento significativo de la facilidad y rapidez de la comunicación entre las personas y el mundial. Y tiene que ver con lo que estaba hablando antes, ¿ya? Eh, yo puedo comunicarme con cualquier persona en cualquier parte del mundo en el momento que yo quiera. Es fácil, es rápido, es inmediato. Y eso lo puedo hacer cuando yo quiera. En cualquier momento del día puedo comunicarme con cualquier zona del planeta que yo quiera. O con la mayor parte al menos. Ya tienen algunos pocos países en los que no se puede. Corea del Norte, por ejemplo, tiene muchas restricciones para ese tipo de cosas, pero el resto del planeta en general uno puede hacerlo, ¿ya? Y eso es un mejoramiento significativo. La globalización permite eso, facilidad y rapidez en la comunicación, ¿ya? Y con nosotros mismos que vivimos dentro de un mismo lugar, ¿ya? Eh, no es necesario ya juntarse, digamos, para hacer ciertas actividades. Uno puede mandar un WhatsApp o un audio por WhatsApp, aunque sea, y así es fácil y rápido. Eso se puede considerar positivo desde ese punto de vista, porque mejora la facilidad y la rapidez. Vamos a ver que eso visto desde otro punto de vista también puede ser negativo, porque incide en la significación que pueden tener las relaciones personales entre las personas, valga la redundancia. ¿Qué otra cosa positiva o aspecto positivo tiene la globalización? Conlleva en general una creciente modernización de las naciones, es decir, un mayor desarrollo económico y tecnológico. En general, la globalización permite que las sociedades se desarrollen de mejor manera en términos económicos y tecnológicos, por lo que hablamos antes, pero el tema, por ejemplo, de las transacciones económicas, que son cada vez más grandes e involucran a todas las naciones del mundo, ¿ya? Y eso permite que las sociedades se modernicen, ¿ya? Que haya mejores medios de transporte, eh, que haya mejor comercio, que la tecnología vial sea mejor, por ejemplo, ¿ya? A eso se refiere con modernización, que las carreteras sean mejores. Todo eso se permite o es gracias a la globalización, porque permite el desarrollo económico y de la mano del desarrollo económico viene el desarrollo tecnológico o técnico también, ¿ya? Otro aspecto positivo, como hablamos antes, esto ya lo mencionamos, así que lo voy a señalar solamente. Vuelve más consciente a las personas respecto a las realidades y problemáticas sociales que existen en diversas zonas del mundo. Nos vuelve más conscientes a todos respecto de que los problemas que tenemos nosotros, nuestra sociedad, nuestro país, nuestra nación, generalmente no lo vivimos solo nosotros, sino que también lo experimentan o lo sufren muchas otras personas en prácticamente todo el mundo. Nos vuelve más conscientes, ¿ya? En general, obviamente. Hay personas que no, pero en general sí. Y la última característica o aspecto positivo, implica la aparición y posibilidad efectiva de acción de nuevas instancias organizadas destinadas a atender problemáticas sociales o problemas sociales relevantes para la humanidad en su conjunto, ¿ya? Permite que aparezcan comunidades, organizaciones, ¿ya? Que son globales y que permiten atender problemas que son relevantes para todo el mundo, ¿ya? Permite que aparezca la ONU, que aparezca la OMS, la globalización permite que aparezca Greenpeace, etcétera, ¿ya? Que son instancias que ayudan a atender problemas sociales que son relevantes para todo el mundo y lo hacen de una manera global, digamos, que involucran a todas las personas de las distintas naciones. Y eso es positivo, obviamente, porque genera acciones que tienen más fuerza, digamos. Si son acciones globales, van a tener más fuerza que si se desarrollan solamente de un país, ¿ya? Es mejor que exista Greenpeace, por ejemplo, como una unidad, como una entidad global para atender problemas medioambientales, porque tiene más fuerza, digamos, que cualquier organización local, ¿ya? Desde un punto de vista general, global, obviamente, ¿ya? Probablemente las organizaciones locales son más efectivas para solucionar problemas locales. Pero lo que estoy diciendo yo es que es bueno que existan organizaciones como Greenpeace, como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, ¿ya? Porque permiten atender de manera mancomunada
problemas que afectan a todo el mundo, a toda la humanidad en su conjunto. Y eso es gracias a la globalización. Sin la globalización no podría aparecer Greenpeace, por ejemplo, ni la ONU, ni la OMS, ni la UNICEF, ni ese tipo de organizaciones. ¿Ya? Y los aspectos negativos de la globalización, aspectos negativos. ¿Ya? Genera un aumento de las desigualdades sociales y económicas entre los países y al interior de ellos, producto de los crecientes flujos financieros que benefician principalmente a los grupos dominantes. Claro, los crecientes flujos financieros que hay entre distintos países permiten que los países se crezcan más económicamente, que fue lo que dijimos por acá. ¿Ya? Sí, eso es verdad, pero también, por otra parte, genera, en muchas naciones genera que las desigualdades sociales y económicas se profundicen. ¿Por qué? Porque si bien los países crecen, por ejemplo, por las inversiones extranjeras, esa inversión extranjera, ¿a quién favorecen? A los grupos que tienen más poder económico o político, ¿ya? Y rara vez benefician a las personas más pobres, las más vulnerables, ¿ya? Entonces, los grandes flujos financieros que hay hoy día en el mundo no benefician particularmente a las personas pobres, a las personas vulnerables o a las personas excluidas de la sociedad. Benefician a los grupos que son dueños de los capitales, de las inversiones, los grupos políticos, poderosos, militares, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando por ejemplo un país importante como Estados Unidos va e invierte, pone una empresa, o sea, hay empresas norteamericanas que van y se instalan en algún país, eh, eso genera, digamos, beneficios para esas empresas, digamos, ¿ya? Pero no directamente o no de manera tan evidente para las personas de ese lugar. Y a veces esas personas se empobrecen más, ¿ya? Porque ya se ha, se ha corroborado, digamos, el hecho de que hay muchas empresas extranjeras que se instalan en países pobres con el propósito de pagar los sueldos más bajos, etcétera, y explotar a la gente que está en esa zona, a los trabajadores. Y eso ha pasado siempre, ¿ya? Y eso ha pasado siempre con el tema de las inversiones extranjeras, ¿ya? Entonces, la globalización tiene esa consecuencia negativa en el aspecto económico, ¿ya? Otra consecuencia negativa, implica una estandarización y homogenización cultural de las naciones en algunos aspectos importantes, muchas veces a partir de la imposición de elementos culturales propios de sociedades dominantes a nivel mundial, como la estadounidense o la europea. En otras palabras, la globalización lleva a que algunas cosas que son propias de algunos países, como Estados Unidos o algunos países europeos poderosos, algunos elementos de estos países se tratan de implantar en todas las demás naciones, ¿ya? Y eso es negativo porque es como una imposición a la fuerza, digamos, ¿ya? Eh, Solamente por el poder económico, el poder político, lo que sea. Y eso implica una estandarización y homogeneización cultural de las naciones en algunos aspectos, ¿ya? Se trata de que todos hagan lo mismo, digamos, ¿ya? Y que todos hablen inglés, por ejemplo, ¿ya? Ahí es un ejemplo bueno para graficar esto. Se trata de que todos hablen inglés. Y si se trata de estandarizar eso, ¿ya? Un poco a la fuerza, porque ¿cuál es la idea de que todos hablen inglés? ¿Por qué no puede ser francés o italiano o portugués? ¿Ya? O alguna lengua indígena, etcétera. Bueno, eso tiene que ver obviamente con el poder político económico que tiene Estados Unidos, Inglaterra también, obviamente. Eh, y eso, la parte negativa de eso es que muchas veces las distintas naciones del mundo no tienen opción de elegir, sino que se lo imponen simplemente, ¿ya? Y también se dan otros aspectos como la música, por ejemplo. La música occidental eh, también como que se impone al resto del mundo, ¿ya? Eh, y las tradiciones artísticas, musicales de China, por ejemplo, de Vietnam, etcétera, prácticamente no existen en el mundo, ¿ya? Son como rarezas, básicamente, ¿ya? Eh, entonces la globalización implica estandarización y homogenización cultural que a veces no es muy buena, ¿ya? Y hace que muchas tradiciones se debiliten, ¿ya? A tradiciones autóctonas. Eh, y la parte más negativa, digamos, que son elementos culturales de sociedades que son dominantes a nivel mundial. Esa es la parte negativa, que son sociedades dominantes desde el punto de vista económico o político, digamos, o militar a veces, ¿ya? Y por lo tanto, a partir de ese poder, ellos pueden, pueden imponer cierta que las demás naciones adopten ciertos elementos culturales, ¿ya?
Y esos elementos culturales pueden ser el idioma, el tema de la comida rápida, la música, alguna forma de vestir, lo que sea, ¿ya? Modelos políticos, por ejemplo, ¿ya? Estados Unidos es muy dado a hacer eso, ¿ya? Modelos productivos de las empresas también, si se hace a la fuerza, digamos, es negativo, ¿ya? Esa es la clave, digamos, si se hace a la fuerza o se impone por el poder que tiene una nación es negativo, ¿ya? Otra característica, otro aspecto negativo relacionado con lo anterior, la globalización supone el debilitamiento de las tradiciones autóctonas de algunas zonas del mundo a causa del fuerte influjo de los elementos culturales globales. Claro, porque cuando se vive en un contexto donde la cultura global tiene tanto peso, obviamente que eso va a suponer eh, un, un contrapeso de tradiciones que son autóctonas de distintas zonas, ¿ya? Por ejemplo, si McDonald's está en todas partes, obviamente que eso va a implicar que las tradiciones culinarias locales van a empezar a debilitarse también, ¿ya? Y los niños ya no van a querer comer, no sé, por ejemplo, no van a querer comer cazuela, sino que van a querer comer la cajita feliz, ¿ya? Eh, ya no van a querer mote con huesillos, sino que van a querer una Coca-Cola, ¿ya? A ese tipo de cosas nos referimos, ¿ya? Eh, y otras tradiciones como, no sé, pues deportivas, folclóricas, etcétera, también la música, ¿ya? Por ejemplo, en la fonda acá cada vez se pone más música extranjera, ¿ya? Tropical, de todo este tipo de música, cumbia, bueno, reggaetón creo que también se pone, no lo sé, que seguramente también. Y todas esas cosas que derivan del reggaetón, que son nuevas. Y esas es música global, digamos, que está en todas partes del mundo, ¿ya? Y eso supone un debilitamiento de tradiciones autóctonas, y en particular en este caso de la cueca, por ejemplo. Aunque creo que hay como una normativa, una ley que obliga a las fondas y a los distintos lugares donde se realizan celebraciones relacionadas con las fiestas patrias a colocar música autóctona, cueca y ese tipo de cosas, ¿ya? Cierta cantidad por otra cierta cantidad de música de afuera. Pero ahí hay ejemplos de cómo la cultura global va debilitando en algunos casos ciertas tradiciones que son autóctonas de determinadas zonas. Otra, Otro aspecto negativo, la globalización supone una trivialización de la comunicación entre las personas. Es decir, la comunicación entre las personas, si bien, como dijimos acá, es más fácil, es más rápida, ¿ya? También se vuelve trivial, porque la facilidad y la rapidez vuelven las cosas triviales. Cuando ya uno puede hacer cosas tan fácil, tan rápidas, ya comienza a perder sentido, ¿ya? Eh, entonces, la comunicación entre las personas, merced el internet, las redes sociales, etcétera, comienza a debilitarse en algunos aspectos, comienza a volverse trivial, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya el tema relacionado con la interacción humana, el contacto presencial, la significación de las relaciones sociales comienza a perderse, porque la gente, en vez de juntarse a tomar un café, muchas veces prefiere quedarse en su casa y hacer la reunión por Zoom, ¿ya? O por WhatsApp o por correo electrónico, hacer las cosas, ¿ya? Y eso hace que la comunicación entre las personas se comience a volver más trivial, ¿ya? Menos importante, menos significativa. Y eso es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo y es producto de una consecuencia negativa o un aspecto negativo de la globalización. Eh, Obviamente no es total, no es que la gente haya dejado de juntarse a hablar, a tener fiestas o conversar, lo que sea. Lo sigue haciendo. Pero muchos otros aspectos se ha ido debilitando, porque antes la gente estaba obligada a reunirse, a tener contacto presencial, ¿ya? Y de a poco eso se ha ido perdiendo, ¿ya? Así que eso sería un aspecto que se podría considerar como negativo. Otro aspecto negativo, la globalización conlleva a la larga el desarrollo de una vida acelerada y superficial, en la que solo tiene valor lo que se obtiene de manera inmediata, fácil y expedita, ¿ya? Este es un aspecto sumamente importante, yo creo que es muy profundo este aspecto. Se podría hablar toda una clase sobre eso, ¿ya? La globalización, ¿qué implica? Pues implica muchas cosas positivas. Nos pone al alcance de todos elementos que queremos acceder, cultura, servicios, productos, lo que queramos, información. Pero el hecho de que pase eso y también el hecho de que podamos comunicarnos de manera tan rápida, tan fácil, tan eficiente, sin esforzarnos, básicamente, eso, sin esforzarnos, ¿ya? Eso tiene implicancias que a la larga se van acumulando en las personas, digamos, y las personas se vuelven cada vez más, eh,
cada vez más cómoda, digamos. ¿Ya? Esa es como la palabra correcta, cada vez más cómoda. Y todo lo quieren hacer rápido, ¿ya? Todo lo quieren hacer rápido y que sea lo más fácil posible, ¿ya? Eh, y eso lleva al desarrollo de una vida acelerada. Todo se quiere hacer rápido y que hay que hablar con alguien ya lo más rápido posible, ¿ya? Y por encima, no, quizá tratemos los aspectos más importantes, ¿ya? Eh, y también este tema de poder tener al alcance todos los productos que uno quiera, uno se vuelve superficial, la gente se concentra mucho en el consumo. Todos los meses quiere comprarse ropa nueva o los zapatos nuevos que salieron, eh, o lo que sea, ¿ya? Y eso comienza a definir un estilo de vida que es muy acelerado, muy superficial, y las cosas comienzan a perder su valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo mismo que antes costaba hacerlo más, ¿ya? Antes costaba más comprarse unos zapatos determinados o un producto tecnológico, costaba más y uno se lo compraba porque lo necesitaba. Hoy en día uno ya no lo compra porque lo necesita, lo compra por gusto. Entonces las cosas comienzan a perder valor, ¿ya? Y la gente comienza a restarle valor al esfuerzo para obtener las cosas. Entonces, en general, eso es una consecuencia importante dentro de la globalización porque eh, hay evidencia de que la gente moderna, digamos, pero más que nada moderna, contemporánea, digamos, los últimos 20 o 30 años, eh, no tiene el mismo sentido del esfuerzo que tenía la gente antes, ¿ya? Entonces, muchas personas hoy en día quieren todo de manera fácil, ¿ya? De manera inmediata, expedita, ¿ya? Ojalá sin esfuerzo, ¿ya? Y eso se aplica a muchos ámbitos de la vida, al trabajo, pero sobre todo al tema de los estudios, por ejemplo, ¿ya? El tema del estudio se da mucho eso y bueno, uno lo puede observar cuando las personas que se dedican al ámbito de la enseñanza lo pueden observar, ¿ya? De cómo existe esta reticencia por parte de muchos estudiantes, muchos alumnos, por ejemplo, respecto de el esfuerzo que hay que poner eh, para aprobar un ramo, para aprobar una evaluación, ¿ya? No quieren hacer los trabajos muchas veces, ¿ya? Todo lo encuentran un problema, todo es una carga innecesaria. Si le dan para leer algo, no quieren leerlo porque tiene 10 páginas, ¿ya? Eh, si en la prueba hay preguntas que tienen que dedicarle tiempo, responderla con calma, no lo quieren hacer porque quieren responderlo en 2 líneas o en 3 líneas, ¿ya? Y eso es una consecuencia del mundo globalizado, donde todo se hace con un movimiento de mano y todo se obtiene de manera fácil. Y eso obviamente que empieza a afectar la psique de las personas, ¿ya? Y necesariamente comienza a afectar la psique de las personas y comienza a desarrollarse otro tipo de actitudes frente a la obtención de logros. Los logros tienen que ser rápidos. Tan fácil como yo me compro un nuevo iPhone con una tarjeta de crédito, aunque tenga que pagarlo un año. Pero así es de fácil. Yo pongo la tarjeta de crédito y me compro el iPhone. ¿Ya? Y no me costó nada. Entonces, muchas personas, digamos, de las nuevas generaciones tienen esa idea también, de que esa misma lógica opera en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el tema del trabajo y el tema del estudio, ¿ya? Que las notas prácticamente me las tienen que dar en bandeja para que yo y los logros yo los tengo que obtener de la misma forma como obtengo los productos que me compro en las tiendas de retail, ¿ya? Es un tema complicado, ¿ya? Es un tema complicado, porque es un tema cultural muy profundo, que la gente muchas veces no se da cuenta. Obviamente que toda la gente no es así, ¿ya? Siguen habiendo personas que tienen un sentido del esfuerzo muy marcado y que entienden que las cosas difíciles cuestan y los logros importantes implican trabajo. Eh, pero pareciera que cada vez son menos, ¿ya? Ojalá no sea así, pero pareciera que cada vez son menos. Eso respecto a este punto del penúltimo. Y el último, la globalización implica la extensión de la mayoría de los riesgos sociales a todas las zonas del mundo. Eso ya también lo hablamos antes. Eh, Prácticamente la mayor parte de los riesgos sociales que existen en el mundo, eh, la globalización genera que esos riesgos se pueden propagar por todo el mundo. No creo que sea necesario que profundice en eso porque ya lo mencionamos. Basta con que veamos lo que pasa con el coronavirus para que nos demos cuenta la realidad de ese punto, ¿ya? Y eso es producto de la globalización
lamentablemente el hecho de que existan aviones, etcétera, que la gente pueda moverse de un lugar a otro, es tan fácil como llevar la enfermedad desde China hasta Chile, por ejemplo. Así es fácil. ¿Ya? Y eso es un aspecto negativo de la globalización necesariamente con el que hay que lidiar, no queda otra. ¿Ya? Lo que hay que lidiar es parte del mundo, digamos. ¿Ya? Eso, ahí está, hay una, digamos, una evaluación crítica equilibrada, digamos, de la globalización respecto a su aspecto positivo y negativo. No es necesario demonizar la globalización y decir que solamente conlleva cosas negativas, porque también tiene aspectos positivos que uno no los puede negar. ¿Ya? Entonces la idea es tener una visión equilibrada respecto a eso. Y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Lo que no hayan entendido lo pueden volver a repasar y esa es la idea como siempre. Los dejo invitados para la próxima clase.